Muy buenas con todos compañeros, continuemos con esta información. Fernando Carrión, sociólogo, investigador y docente universitario, destacó que Mónica Palencia dejó el gobierno con el saldo de personas asesinadas más alto de todos los tiempos del Ecuador. No hemos ganado ninguna batalla, el mes de enero fue el más violento de toda la historia del Ecuador y febrero da la impresión que será más alto que enero, señaló. Detalló que a partir de octubre de 2024, Palencia enfrentó un desgaste político y de gestión, no solo por el proceso de fiscalización que encaró en la Asamblea, sino también por el incremento de la tasa de homicidios, que estuvo acompañado de la crisis energética. El especialista indicó que los homicidios de enero de 2025 hasta la fecha dan cuenta de que Ecuador pasará a 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto nos ubicaría en los primeros países violentos de América Latina, advirtió. El sociólogo consideró que hay una reestructuración de los grupos criminales, en unos casos porque perdieron a sus cabecillas y en otros porque principalmente entraron en una lógica de tercerización con carteles internacionales, con lo que se reprodujeron pequeñas partes para mantener el territorio bajo control. Advirtió que ya no solo se trata de una confrontación entre bandas, sino que ha escalado a una guerra de organizaciones delincuenciales contra el Estado, lo que se evidencia en los asesinatos a 5 alcaldes, 9 fiscales desde el 2022, 14 miembros de las Fuerzas Armadas, más de 20 policías, directores de cárceles y otras víctimas provenientes del Estado. Fernando aseguró que en ningún lugar del mundo la política de mano dura da resultados, ni solventa los problemas de inseguridad y violencia. De ahí la necesidad de fortalecer el Estado y otorgar un presupuesto adecuado para resolver los problemas estructurales del país. El Ministerio del Interior tiene debilidad crónica y el gobierno cambia de ministro sin decir qué cambio se producirá con aquello. A criterio de Carrión, los cambios en el gabinete ministerial no implican una transformación política o acuerdos de cara a las elecciones del 13 de abril, por lo que no es una decisión trascendental. Los nuevos ministros terminarían la gestión el 24 de mayo. Son ministros de 3 meses. No tiene sentido, aseveró. Sigamos con el análisis de estas decisiones de Carrión. Acaban de poner nada más y nada menos que de ministro del Interior a un general que fue general en servicio activo. Es decir, acaban de corporativizar nuevamente la seguridad ciudadana, ¿no? Porque lastimosamente este grupúsculo de ciertos oficiales no les interesa la policía como tal, les interesa justamente manejar el poder de la policía como una corporación. Entonces, nuevamente llega Buenaño con Carrillo por detrás, llega justamente con Vargas, con Ponce, con la propia Varela, es decir, todo este tinglado y esta estructura de oficiales que simplemente han destruido la seguridad ciudadana en el país, pues están detrás de Buenaño. Buenaño son los consejeros, ¿no es cierto? Ese es el grupo de consejeros de Buenaño. Buenaño que viene de dejarle libre a la mujer de Fito, ¿no es cierto? Quien estaba uniformada, incluso con uniforme de guía penitenciaria, es decir, es realmente asqueroso y sorprendente que el señor esté sentado de ministro del Interior en este momento, ¿no? Y en segundo lugar, viene también de tener un proceso alrededor de un presunto enriquecimiento ilícito con un informe de responsabilidad penal, de indicio de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. Entonces, mire con las cartas que entra, con las cartas credenciales que entra este segundo Palencia, ¿no es cierto? Porque obviamente desde la desaparición forzada, por ejemplo, de los 4 niños de las Malvinas, ¿no es cierto?, donde no hubo ninguna respuesta por parte del gobierno, no hubo ninguna respuesta por parte de las instancias de seguridad ciudadana y del Ministerio del Interior también, ella será responsable de ese crimen de Estado también, así como lo será también su propio viceministro. Y, Edu, la gran pregunta es, ¿quién era el viceministro de Palencia? Buenaño. Uh-huh. O sea, no sé si nos percatamos que esto parece un juego macabro. En realidad, yo no sé si yo me río por no llorar, en realidad. Pero acá entonces el gobierno estaría priorizando, de acuerdo a su lectura, estaría priorizando mantener quizás estos acuerdos con el crimen organizado antes que quizás tratar de solventar de forma definitiva la crisis de inseguridad que estamos viviendo en el país. Pero definitivamente, el narcotráfico, el Ecuador en el año 2024 se convirtió en el país que más tráfico de drogas hizo a Europa con cocaína, por los puertos del Ecuador.
O sea, es decir, cuando nosotros hablamos del puerto de Puerto Bolívar, cuando nosotros hablamos del puerto Conticom en Guayaquil, son los puertos más cotizados del mundo en este momento para el tránsito, para el tráfico de cocaína hacia Europa. Entonces, si esta verdad y esta realidad la conocemos desde hace más de un año, ¿cómo puede ser que Novoa, además siendo parte o siendo ya prácticamente la cabeza, pues por la situación que atraviesa el padre de él, que fue condecorado por su propio hijo, ¿no es cierto?, Álvaro Novoa, ¿cómo puede ser posible que siendo él parte del grupo más importante de bananero del Ecuador, ¿no es cierto?, no se haga absolutamente nada para controlar el tráfico de drogas a través de los contenedores de banano? Resulta ser que tenemos de director antinarcóticos a un general Íñiguez, que es hermano de otro general Íñiguez, que a su vez es nada más y nada menos que el gerente operativo de la principal empresa privada que hace la revisión de contenedores en el puerto de Guayaquil, en Conticom. Es decir, todo esto es un círculo familiar, ¿no es cierto?, que al final termina siendo una suerte de estructura de encubrimientos, ¿no es cierto?, para que no pase absolutamente nada con la violencia criminal en el Ecuador. Parece que en realidad nos convertimos definitivamente en el patio posterior, ya no solamente, como se decía antes, de Estados Unidos, sino también de Europa, ¿no es cierto? El Ecuador es la principal puerta de entrada clandestina de la droga hacia Europa en este momento, y como usted ha señalado, las cifras no nos dejan mentir, las cifras de tráfico de drogas, se ha incautado tal cantidad de droga en el Ecuador que históricamente se han roto todos los récords, pero al mismo tiempo se ha incautado tal cantidad de droga en el exterior proveniente de Ecuador que ha roto todos los récords. ¿Estamos camino a un narcoestado o podríamos decir que estamos en un narcoestado? Mire, la señora Palencia era la esposa del señor Francisco Huerta, que alguna vez, pues, porque no se le mandó alguna embajada, alguna cosa, pues quiso calificarle al Estado ecuatoriano como, él señaló, pues, el narcoestado. Pues definitivamente, este momento, si usted me dice, yo miro hacia la derecha y veo al ministro del Interior que tenemos, que es el que ordenó la liberación de la esposa del criminal más peligroso y más buscado del país este rato, alias Fito. Miro hacia el otro lado y veo al director de cárceles, que es nada más y nada menos que el director de cárceles de Lazo. Si comienzo a ver al ministro de Salud que acaban de nombrar y veo que forma parte de un tinglado también de una estructura de corrupción alrededor que está manejada por su primo hermano, que es el director financiero. Desconozco si sigue siendo hasta el día de hoy el director financiero, pero por lo menos hasta que lo posicionaron era el director financiero del Ministerio de Salud. Y así nosotros comenzamos a ver aduanas, comenzamos a ver algunas estructuras de Fuerzas Armadas, algunos jueces, algunos fiscales también. Pues definitivamente estamos ya en una estructura de un narcoestado.